La mañana de hoy, otro fatal accidente de tránsito cobra la vida de una persona en este municipio de San Juan de la Maguana. Un accidente que se registró la mañana de hoy. Al momento del accidente, la señora fue llevada al hospital Dr. Alejandro Cabral, donde fue atendida por los médicos de ese centro asistencial, pero lamentablemente, saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa Las Calientes del Sur, el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo. Hoy es miércoles 15 del mes de noviembre del año 2023. Agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí con todos ustedes en esta nueva entrega de esta su plataforma informativa. Señores, la mañana de hoy, otro fatal accidente de tránsito cobra la vida de una persona en este municipio de San Juan de la Maguana. Un accidente que se registró la mañana de hoy en esta parte del país, donde la señora Altagracia Merán, de 70 años de edad, lamentablemente perdió la vida. Al momento del accidente, la señora fue llevada al hospital Dr. Alejandro Cabral, donde fue atendida por los médicos de ese centro asistencial, pero lamentablemente, minutos después, mientras recibía atenciones médicas, la mujer pereció. Triste, lamentable este hecho. La señora Altagracia Merán, que residía en el sector del Cepillo de este municipio de San Juan de la Maguana, esa señora que usted ve ahí en su pantalla, es la que lamentablemente falleció la mañana de hoy mientras recibía atenciones médicas en el hospital Dr. Alejandro Cabral. En ese accidente, señores, esta señora Altagracia Merán falleció a causa de politraumatismo con trauma cráneoencefálico severo, según el diagnóstico del médico que le atendió en ese hospital. Producto del mismo accidente, fue curado y despachado en el Centro Médico San Juan o Igualas Médicas de esta ciudad el nombrado Alvin Gabriel Ramírez Ogando, de 29 años de edad, residente en el barrio de Los Maestros, a causa de presentar trauma en mano izquierda, laceración en la frente, laceración en la espalda baja, según el diagnóstico médico que emitió el centro asistencial. Este accidente, señores, se registró en la carretera Sánchez, tramo San Juan Las Matas, en el puente de la Mesopotamia, próximo al chequeo militar, al chequeo allá, que está ahora en el puente ahí de la Mesopotamia. Un saludo a todos los guardias de ahí del chequeo de la Mesopotamia. Este accidente se produjo, señores, esta mañana en el mencionado puente ahí en la Mesopotamia. Las lesiones que recibieron tanto la señora Altagracia Merán, fallecida, como el joven Alvin Gabriel Ramírez Ogando, de 29 años de edad, quien fue llevado a un centro de salud privado acá en San Juan. Ellos recibieron estas lesiones mientras la señora en mención cruzaba la calle y fue atropellada por Alvin, quien conducía una motocicleta marca Lonsing, modelo Prus 200, placa K0710-952 de color blanco. Un hecho triste, un hecho lamentable, este accidente de tránsito. Esta señora iba cruzando la calle y no se sabe cómo, no sé si fue que Alvin no la vio o la señora se metió sin fijarse, sin mirar para ambos lados. Entonces fue impactada por la motocicleta que conducía el nombrado Alvin Gabriel. Un hecho triste, un hecho lamentable. Nadie quiere tener un accidente, nadie quiere chocar a nadie, señores. Pero hay que andar con mucha prudencia, con mucho cuidado, mucha conciencia, comedimiento en la calle.
Esta señora intentó cruzar la calle a pie, el motorista, no se sabe en cuáles circunstancias, lamentablemente la impactó. La señora recibió un golpe que le causó un trauma cráneoencefálico, fue llevada al hospital Dr. Alejandro Cabral y lamentablemente falleció mientras recibía atenciones médicas en ese centro asistencial. La causa de muerte por accidente de tránsito es lo primero en la República Dominicana, es decir, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en nuestro país y todo parece indicar que esto no se va a detener, señores. La prudencia de los que andan conduciendo en las calles, del peatón. Usted va a pie en la acera y va a cruzar la calle, mire de ambos lados, porque aquí hay gente que anda como locos en la calle, en motores, en camioneta, en pasola, en motocross, porque ahora hay unos motores de esos saltamontes hay unos jóvenes que andan en estos motores queriendo acabar con todo el que encuentren. Y en esto no se mete la DGCET, aquí no interviene la DGCET. Ojalá y que esto se detenga, los accidentes de tránsito. Lamentamos la muerte de la señora Altagracia Merán, de 70 años, residente en el sector del Cepillo, de acá, de San Juan de la Maguana. Este accidente registrado en el puente de la Mesopotamia la mañana de hoy, a eso de las 8 de hoy, miércoles 15 de noviembre. Nos unimos a la pena, al dolor que embarga a los familiares de la señora Altagracia Merán. Paz a su alma, consuelo a sus familiares. Triste, lamentable este accidente de tránsito que se registró la mañana de hoy en esta parte del país. Es la imagen, señores, la imagen que usted ve ahí de la señora. Esa imagen la tomaron, ella estaba con vida, según se me informó. Cuando le tomaron esa foto, ella estaba viva, tenía signos vitales cuando se le tomó esa foto, pero lamentablemente minutos más tarde ella falleció. Triste, lamentable este accidente que terminó con la vida de la señora Altagracia Merán, de 70 años de edad. Suscríbase a este canal, active la campanita de las notificaciones. Recuerde que a finales del mes de noviembre de este mes vamos a rifar un teléfono celular, un smartphone, un teléfono inteligente, y usted podría ser el ganador o ganadora de este teléfono. Participe en la rifa, comente este contenido, compártalo en sus redes sociales, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Muchas gracias.